les damos la bienvenida a nuestra campaña Yo Planifico, que busca informar no solo a las mujeres, sino a toda la población sobre los métodos de planificación familiar y anticonceptivos, visibilizando y recalcando la importancia de involucrar en estas temáticas a la comunidad LGBTQ+ y los hombres. Es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial, la ginecóloga y laparoscopista Catalina Gudelo, quien el día de hoy nos hablará acerca del diapositivo intrauterino T de cobre y el diapositivo intrauterino hormonal. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El uso del DIU es muy importante y común, ya que hay dos tipos de diapositivos con significantes diferencias. Y es importante que la mujer sepa distinguir entre ambos para poder elegir conscientemente. Cuéntenos, doctora, ¿cuál es la diferencia entre el DIU T de cobre y el DIU hormonal? Bueno, entonces la diferencia principal es que el té de cobre va a utilizar el cobre como tal y eso va a generar una serie de mecanismos intrauterinos y mecanismos con los espermatozoides, mientras que el DIU o el dispositivo con medicamento tiene un medicamento que es el levonorgestrel y ya este medicamento como tal tiene diferentes efectos en el endometrio sobre todo. Entonces, si quieres hablamos de los efectos de cada uno. Sí, muchas gracias. Sería bueno que... Entonces, la T de cobre, el cobre lo que va a hacer es que va a generar una citotoxicidad, eso significa que las células que estén ahí no van a estar en el ambiente correcto y esto le va a pasar también a los espermatozoides. Entonces hay varias teorías de cómo funcionan, pero la más aceptada es que los espermatozoides van a perder motilidad, a muchos se les va, digamos, como a perder la colita que es la que los hace mover y muchos van a perder esa capacidad o todo, la idea es que pierdan la capacidad de hacer fecundación. Entonces, esto es lo principal. Sin embargo, a veces alcanza a llegar un ovocito, pero todavía sin implantarse, o sea, no es un método abortivo, que eso hay que tenerlo muy claro, porque no se alcanza a hacer la implantación, por lo mismo que te estoy diciendo, porque hay un efecto tóxico dentro del útero y esto no va a permitir que haya un embarazo. Ese cuando hablamos de la T de cobre. Cuando hablamos ya con los dispositivos con levonorgestrel, tenemos varios en el mercado y depende de la dosis, pero digamos que es el mismo medicamento. Entonces este medicamento también va a causar un cambio en ese ambiente intrauterino, pero va a ser por mecanismos diferentes. Este lo que va a generar es que no va a permitir que la capa interna del útero, que es la que sangramos cada mes, se llama endometrio y que no va a permitir que esta capa crezca y tampoco va a permitir entonces que haya un embarazo. También otra función muy importante es que va a aumentar todo el moco y esa secreción que tenemos las mujeres normalmente va a ser un moco que va a ser más hostil para los espermatozoides y eso también va a prevenir que alcancen a realizar como todo el recorrido que ellos necesitan. Entonces, básicamente estos son como los mecanismos de acción. Bueno, muchísimas gracias por clarificarlo. Son diferencias muy significativas y me imagino que eso significa que pueden causar unos efectos secundarios muy diferentes. ¿Cuáles son las desventajas o efectos secundarios diferentes o similares que podrían causar estos dos métodos? Listo, entonces tenemos la T de cobre, la principal desventaja es sobre todo los primeros meses, más o menos hasta el primer año, las mujeres pueden experimentar aumento del sangrado y aumento del dolor con la menstruación. A este dolor nosotros clínicamente, pues los médicos lo llamamos dismenorrea, o sea, el cólico o el dolor que se presenta con la menstruación. Estos son los efectos adversos. Y los efectos adversos de los dispositivos con medicamento o con levonorgestrel, que es el medicamento, digamos que en algunos, sobre todo depende de la dosis de este medicamento, pueden generar leve aumento de peso. Hago la aclaración que es leve, no es que la paciente vaya a ser obesa por tener este medicamento. Se reporta entre ganancia de 2 a 3 kilos de peso y algunas pacientes también pueden presentar cierto grado de acné. Esos serían básicamente los efectos adversos como más importantes de cada uno. Y sobre los cólicos que mencionó, ¿estos cólicos se subsidian después de un periodo de tiempo o siguen durante todo el tiempo que alguien tenga el diapositivo? Entonces, los estudios que se han realizado con la T de cobre hablan más o menos de un año para que la paciente mejore tanto la cantidad de sangrado como el dolor. Y cuando hablamos ya de los dispositivos con medicamento, esto es una de las ventajas más importantes porque al no dejar que crezca el endometrio, que es lo que sangramos cada mes,
se van a disminuir muchísimo la cantidad de sangrado. De hecho, en muchas pacientes no la utilizamos para planificar, sino que la utilizamos para disminuirles esa cantidad de sangrado, sobre todo las que les da anemia. Y también cuando disminuimos la cantidad de sangrado, disminuye muchísimo el dolor. Entonces, en estos dispositivos con medicamentos, la gran ventaja es que disminuye la cantidad de sangrado y disminuye el dolor. Bueno, y por ejemplo, además de los efectos secundarios, ¿cuáles son los beneficios que obtendríamos con este método? Bueno, con ambos dispositivos el beneficio más importante es la eficacia en la planificación. Son métodos que al no depender de la paciente, como las pastillas, por ejemplo, que dependen si se acuerda o no, o si tiene algún problema gastrointestinal o interacción con otros medicamentos, todos estos dispositivos no van a depender de esto, entonces van a actuar muy bien, además que tienen el efecto local. Entonces estos son como los grandes beneficios de ambos. En cuanto bueno, y hay otro muy importante, es que son métodos supremamente seguros, más del 99% de las pacientes están protegidas para embarazo, pero son reversibles, porque cuando hacemos, por ejemplo, la cirugía, pues también tienen la misma protección, pero digamos que ya para reversar este método tendríamos que entrar a otra cirugía y las tasas de éxito después no son tan buenas para un embarazo. En cambio, con estos los podemos retirar cuando la paciente desee embarazo. Entonces, estas son como las dos grandes ventajas de los dos. En cuanto a los que tienen medicamento, tenemos otra ventaja muy importante y es las que hablábamos ahorita, de disminuir la cantidad de sangrado y de dolor. Entonces son muy buenos también para pacientes con enfermedades como sangrados abundantes, anemia por estos sangrados, adenomiosis, endometriosis y en general dolores pélvicos. ¿Y este método cómo se utiliza, cómo se aplica? Entonces lo realizamos generalmente en el consultorio. La paciente simplemente se pone en la misma posición en la que se realiza la citología, ponemos el espéculo, que es el aparatico que utilizamos también para hacer la citología, e introducimos el dispositivo. ¿Qué puede pasar? Que la paciente tenga dolor. El dolor depende mucho, sobre todo, de la ansiedad de las pacientes a los procedimientos. Mientras más ansiosa, se ha reportado que haya mayor dolor, y depende también, obviamente, del umbral del dolor de cada paciente. Entonces, en el consultorio mío, por ejemplo, tenemos pacientes que el dolor es muy leve y he tenido pacientes que incluso pueden presentar lipotimia, o sea, como desmayos por este dolor. Entonces, digamos que básicamente este es el único problema, pero es un dolor que la mayoría de las pacientes lo soportan muy bien y que se recupera rápidamente. Entonces no tenemos como ningún inconveniente la mayoría de las veces. ¿Y qué tengo que tener en cuenta para saber cómo escoger entre ambos? Pues básicamente las pacientes que ya tienen historia de sangrado muy abundante o de dolores con la menstruación, nunca recomiendo utilizar la T de cobre. Lo otro es que pues la T de cobre, digamos que es un dispositivo mucho más económico en la mayoría de los países que los dispositivos que tienen medicamento, entonces esto también, digamos que algunas pacientes lo tienen que tener en cuenta. Y otra cosa muy importante es primero estar descartado siempre un embarazo, que son como las contraindicaciones para no ponerlo. Entonces, que la paciente obviamente esté en embarazo o que la paciente tenga algún indicio o signos de que tiene alguna infección vaginal en el cuello del útero o en la pelvis. Básicamente ahí recogemos como todas las contraindicaciones y todas las pacientes que no lo pueden usar, ninguno de los dos métodos, embarazo o infecciones. Listo. Y mi siguiente pregunta también tenía que ver mucho con eso, que qué criterio utilizaría un especialista para guiar a la mujer sobre cuál escoger, por ejemplo, los factores riesgos que consideraría que serían los más fuertes. Bueno, para diferenciar uno de los dos, lo que te dije ahorita, que no tengan historia de sangrado o endometriosis o de dolor. Si tienen este tipo de historia, es más recomendado los que tienen medicamento. Si no, podría utilizar cualquiera de los dos. ¿Y en qué tipo de pacientes usamos cualquiera de los dos métodos? Pacientes, antes se pensaba que solo podía ser en que pacientes que ya hubieran tenido hijos o que fueran de una edad más avanzada, pero ya sabemos que lo podemos poner en cualquier tipo de paciente, pues según, pues en cualquier edad de la paciente, ¿cierto? Que necesite planificación. Y son ideales todas las pacientes que quieren método a largo plazo, que quieren que sea un método muy seguro, pero que también quieren que sea un método que sea reversible. Entonces estas son como las candidatas ideales. Listo. Y para saber qué tan asequible es este método, ¿cuál es el precio en Colombia de ambos?
Mira, ambos métodos en este momento en el país están cubiertos por el plan obligatorio de salud. Entonces, las pacientes simplemente con su EPS o con su plan de salud pueden adquirir cualquiera de estos métodos. Wow, muy importante saber eso. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por contribuir con esta información a la campaña Yo Planifico y a su finalidad por lograr que se tome una decisión consciente a la hora de elegir un método de planificación. Listo, muchísimas gracias. Y tener información completa antes de elegir un método es esencial. Por eso en esta campaña nos enfocamos en el lema Mi decisión, mi salud, mi libertad. No olvides consultar a tu ginecólogo o ginecóloga si quieres profundizar en ese o otros métodos anticonceptivos y encuentra el ideal para ti. Les recomendamos suscribirse a este canal de YouTube para tener más información acerca de la planificación sexual. Y no olvides unirte con el hashtag Yo Planifico. Mujeres Liderando América Latina apoya tu decisión de elegir libremente y muchísimas gracias por ver.